Videoguía sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad exactamente? Para comprender la ansiedad, en primer lugar, es necesario hablar del miedo, que es una emoción básica que sentimos cuando se percibe una amenaza o peligro para la seguridad personal. En el caso de la ansiedad, es un estado más prolongado, complejo y orientado al futuro, es decir, a la posibilidad de vernos expuestos a una determinada situación peligrosa. La ansiedad es, por tanto, una respuesta más compleja y tiene que ver, por un lado, con la percepción de peligro por parte del individuo y, por otro, con la valoración de los recursos que éste tiene que hacer frente a la amenaza. Al tratarse de un proceso de valoración subjetivo e individual, puede variar mucho de una persona a otra, o incluso de un mismo individuo a lo largo de su vida, dependiendo de cómo se interprete la situación y de los recursos con cree que cuenta en ese momento. ¿Es mala la ansiedad? Quizás pueda sorprenderte la respuesta, pero no. En realidad, la ansiedad tiene una función en un principio adaptativa. Nos prepara para un peligro o responder más eficazmente ante una demanda contextual. Diversos estudios demuestran que niveles adecuados de ansiedad aumentan nuestro rendimiento y mejoran nuestra capacidad para responder en determinadas situaciones. Entonces, ¿cuándo puede considerarse patológica? Cuando es desproporcionada y/o injustificada ante estímulos o situaciones ambientales cotidianas. Cuando escapa del control voluntario de la persona afectada. Cuando tiene un carácter intenso y recurrente. Cuando genera disforia, es decir, incomodidad y malestar significativos. Cuando interfiere negativamente en la vida de la persona. ¿Cuáles son los síntomas principales de la ansiedad? La ansiedad suele manifestarse en un abanico de síntomas que pueden englobarse en tres grandes sistemas de respuesta: cognitivo, preocupación intensa y constante, anticipación temerosa, dificultades para concentrarse, pensamientos negativos, etc. Fisiológico, cefaleas, mareos, sequedad de boca, hiperventilación, taquicardia, opresión en el pecho, etc. Y motor, conductas de evitación, inquietud, hiperactividad, movimientos repetitivos como tics nerviosos, morderse las uñas, etc. La manifestación de los síntomas puede variar mucho de una persona a otra. ¿Cómo se diagnostica a un paciente la ansiedad? El diagnóstico se basa principalmente en la entrevista clínica, en la que se tiene en cuenta, por un lado, criterios sobre la topografía del problema, duración, intensidad y frecuencia, y por otro, criterios de interferencia en la vida de la persona, así como el malestar que le genera. El diagnóstico suele realizarse también en base a pruebas complementarias como autorregistros y/o cuestionarios específicos. ¿Cuánta población en España se estima que padece ansiedad? La ansiedad en España afecta casi al 7% de la población, siendo esta cifra mucho mayor en mujeres, 8,8%, que en hombres, 4,5%. Conviene señalar que estas cifras corresponden a personas diagnosticadas con algún trastorno de la ansiedad. Si tenemos en cuenta la ansiedad como síntomas transversales a la mayoría de trastornos mentales y también físicos, esta cifra podría aumentar mucho más. Es importante mencionar que en España se ha disparado el consumo de psicofármacos en general, encabezando la lista de países europeos en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. El trastorno de ansiedad, entendiendo niveles de ansiedad clínicamente significativa, es el problema de salud mental más diagnosticado. ¿Cómo podemos ayudar a una persona con ansiedad? Seguramente, muchos de nosotros conocemos a algún familiar o amigo que haya sufrido o sufra ansiedad. Es normal encontrarnos en situaciones en las que no sabemos cómo actuar, y esto puede hacer que nos sintamos confundidos y frustrados. Lo más importante es que la persona se sienta escuchada y validada emocionalmente para poder expresar cómo se siente. Debemos evitar minimizar el problema y también decirle frases del tipo «no te preocupes, no es para tanto» o «intenta tranquilizarte, no te pongas nervioso o nerviosa» y sustituirlas por «debe ser muy difícil lo que estás pasando, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Háblame de cómo te sientes». Es importante que si notas que la persona empieza a dejar de hacer actividades con las que disfrutaba o la ansiedad la limita o genera problemas de algún área de su vida, la animes a concertar cita con un o una profesional. ¿Qué le puede suceder a una persona si no se trata? La ausencia de tratamiento provoca que el 80% de las personas con ansiedad sigan presentando la sintomatología característica incluso años después de sufrir el primer episodio. ¿En qué consisten las técnicas de control de activación?
Las técnicas de control de la activación son un conjunto de técnicas cuyo objetivo fundamental es reducir los niveles de activación fisiológica que pueden estar interfiriendo en la vida diaria de la persona, bien a través del control de la respiración, bien a través de inducir distensión músculo-esquelética. Suelen ser técnicas muy bien aceptadas por los pacientes, por la sensación placentera a nivel subjetivo que proporcionan y porque su ejecución no presenta un alto grado de dificultad, aunque sí que requieren entrenamiento. ¿Existen más técnicas aparte de esta? Por supuesto, dependiendo del patrón que presente el paciente, se trabajará con distintas técnicas. En la mayoría de los casos será una combinación de técnicas, un traje a medida que haremos para cada paciente en función de su caso en concreto. Por ejemplo, para la sintomatología cognitiva, pensamientos, se emplearán técnicas que promuevan la flexibilidad psicológica, así como la reinterpretación de las situaciones. Ya hemos comentado la importancia de la valoración que hace el paciente de la situación. Otra de las técnicas estrella es la psicoeducación emocional. Es clave entender el papel de las emociones, qué función tienen, comprender que las emociones están ahí para darnos un mensaje. Por lo tanto, es importante validarlas y aceptarlas para poder promover conductas más adaptativas y funcionales para el paciente. Redactado por Loreto Bolaño, psicóloga y coach profesional.